Muy bien, ustedes ya vieron este tema muy importante en esta mañana y no solamente que sea en el mes de octubre que nosotros buscamos la detección temprana del cáncer de mama, sino todos los días del año. Hoy aprovechamos para abordar un poco más este tema y para que ustedes también consulten. Les mencionaba al inicio del programa, si de repente tienen alguna duda, hay algún familiar también que esté bajo esta situación y ustedes quieren consultar, es bienvenido a través de nuestro WhatsApp. Vamos a hablar con el doctor Mauricio Tobar. Él es radiólogo, oncólogo, ¿verdad? Y qué mejor que con usted, doctor, para poder platicar sobre este tema tan importante. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Esperemos que lo que hablemos en esta mañana sea de mucho beneficio para la población y especialmente para las mujeres. Definitivamente, y sobre todo comencemos hablando un poquito acerca de cuáles pueden ser esos síntomas o alarma que nosotros podemos ver. Yo sé que a veces se repite mucho en redes sociales y a veces también lo vemos, ¿verdad?, durante este mes, pero es muy importante saberlo porque no se nos puede olvidar y sobre todo no hacerlo solo en este mes, sino que alrededor del año. Sí, claro, se conmemora hoy el Día Mundial, pero como bien lo menciona, lo ideal es que todo el año estemos pendientes y atentos a esta enfermedad. Una cosa muy importante es que a etapas tempranas el cáncer es antes. Sí, doctor, voy a seguir yo hablando un poquito de lo que el doctor estaba mencionando, de la importancia de la detección temprana, ¿verdad?, que es lo que nosotros más debemos de tomar en cuenta. De hecho, el doctor también ya nos ha acompañado en otras ocasiones y se nos ha hablado un poco acerca de cómo nosotros también podemos prevenir con buenos hábitos saludables también, que esto pueda ayudar. Y muy importante también conocer un poco acerca de los tratamientos que todo esto lleva, porque no todos son iguales. Exacto, yo he conocido, por ejemplo, algunas personas, Pame, que se han sometido, digamos, a alguna cirugía y ya no es necesario tal vez seguir algún tratamiento extra, ¿verdad?, con algunos exámenes que ahora hay en la actualidad. Así que hoy sí, doctor, hablemos, como usted lo estaba mencionando, ¿verdad?, de aquellos síntomas que nosotros podemos encontrar. Tal vez no lo vamos a ver a simple vista, sino que tenemos que realizar ciertas acciones para poder verlo. Algo muy importante es que el cáncer de mama en etapas tempranas es asintomático, o sea, no va a dar ningún síntoma. Acordémonos que esto comienza con una célula. Es una célula que tiene una falla en su genética, por así decirlo, y comienza un crecimiento desordenado, ¿verdad? Ya no cumple la función por la cual fue prácticamente hecha esta célula. Entonces comienza a formar un nódulo. Este nódulo comienza a crecer de una forma desordenada, su función es otra prácticamente, y comienza a desarrollarse lo que es el cáncer, pero va por etapas, ¿verdad? En cuanto a la etapa, tenemos las etapas, son 5 etapas. Etapa 0, que es un cáncer in situ. Tenemos la etapa 1, 2, 3, hasta llegar a la etapa 4, que es la etapa más avanzada. Pero en las etapas tempranas lo importante es su detección temprana, precisamente porque es asintomático. Por ejemplo, de que cuando comienza el daño en esta célula hasta que se hace perceptible, más o menos cuando ya tiene 1 o 2 centímetros, que es perceptible por la mujer, puede pasar hasta un año y medio, 2 años, ¿verdad?, para que pase. Durante ese tiempo, lo ideal sería poderlo detectar. Es ahí la importancia en la cual la mujer tiene que consultar adecuadamente, ¿verdad?, en el momento preciso. Por ejemplo, se recomienda que toda mujer a partir de los 25 años de edad o en el momento que ya esté embarazada tiene que ir a su primer chequeo ginecológico, ¿verdad?, ya sea para el examen de mamas y para su citología y otro, aprovechando la evaluación ginecológica. ¿Por qué? Porque por lo mismo que les explico, que en ese momento podemos tener el crecimiento de una lesión que no es perceptible por la paciente y se logra detectar por algún estudio de imagen. Otra cosa importante es que en esta fecha se promociona mucho lo que es la mamografía, el ultrasonido, y muchas clínicas salen a dar promociones, ¿verdad?, pero hay que tener mucho cuidado. La mamografía es radiación y la radiación es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces no podemos estar sometiendo a una mujer a una mamografía, a radiación a su seno sano, ¿verdad?, porque no, le estaríamos dando un tóxico, por así decirlo, a la mama. Entonces no está recomendado. Hay ciertas indicaciones por las cuales se tiene que hacer la mamografía. Por ejemplo, cuando una mujer está totalmente asintomática y va a su primer chequeo, la mamografía se recomienda a los 40 años de edad. Okay. O antes de los 40, pero siempre y cuando tenga una lesión con sospecha de malignidad. Antes de esa edad, la recomendación es un ultrasonido.
Bueno, estamos en etapa temprana para la detección, que es lo más importante, detectarlo en etapa temprana. ¿Por qué? Porque una etapa 0, su tasa de curabilidad anda alrededor de un 98-99%. O sea, se cura. Sí. Y la paciente no va a pasar ni a cirugía oncológica, a quitarle a la mama, no va a pasar a quimioterapia y no va a pasar a radioterapia. Pero ¿qué pasa si la paciente se detectó el nódulo y por pena o por lo que sea no consultó? O simple y sencillamente no se hacía su examen mamario de rutina, ¿de acuerdo? Entonces, esta enfermedad ahí sí ya puede dar ciertos síntomas o hallazgos físicos. Uno de los hallazgos es inflamación en el seno, ¿verdad? Una mujer que está en sus periodos menstruales, acordémonos que después de un periodo generalmente tiene cierta congestión en las mamas y se inflama, pero es bilateral. La inflamación que nos va a dar un cáncer es localizado y es en una mama, es unilateral. Una pelotita que se inflama, esto no lo tenía, se ve en el espejo, ve una anormalidad, ve en asimetría, ve un abultamiento. Eso sería uno. Lo otro son cambios en la piel. Podemos tener enrojecimiento en la piel, podemos tener ya otros hallazgos más avanzados, como lo que se conoce como piel de naranja, que la piel está con un montón de hoyitos, ¿verdad? Y es localizado. Ese es otro signo de que estamos ante una malignidad. Tenemos otros también cuando las lesiones están en el centro de la mama, no me está provocando abultamiento, no me está provocando alteraciones de la piel, pero me produce secreción por el pezón anormal, puede ser incluso sangre, ¿verdad? Tenemos también otro que es cambios en la apariencia normal del pezón, retracción del pezón, ¿verdad? Resequedad, ¿verdad? Laceraciones, ¿verdad? El pezón se hunde, todos esos son ya signos, ¿verdad?, que se van a presentar ya en etapas más avanzadas. Pero en etapas iniciales el cáncer es asintomático y ese es el grave problema, porque como no da síntomas, la paciente no consulta. Entonces, ese es el punto bien importante en donde lo tenemos que detectar en una etapa temprana. Sí, respetar las edades también que usted mencionó. Muchas veces también hemos escuchado que podemos encontrar pelotitas, como decimos nosotros, pero no necesariamente tienen que ver con el cáncer. Hablemos de todo esto también para de repente de no afligirnos también como mujeres, sí, porque a veces tenemos temor de seguir consultando y probablemente eso sea benigno. Claro, sí, una de las aparte de los nódulos cancerosos, también tenemos nódulos benignos, que son adenomas, son quistes, que quizás es lo más frecuente. En las mujeres que dan pecho pueden haber incluso procesos infecciosos, una mastitis, vea que comienza focalizado, le duele, pero ahí sí ya da otras molestias, puede haber fiebre, ahí sí puede haber dolor, vea, puede haber incluso escalofrío, vea, otro tipo de molestias, otro tipo de síntomas, entonces que me están indicando que probablemente este hallazgo no sea maligno, ¿verdad? Pero lo que me va a determinar son los estudios, la mamografía. Acordémonos que la mamografía la mamografía es un estudio en el cual va tipificada por ciertos grados, va del grado 0 al grado 6, que los radiólogos lo reportan como BRAFs, BRAF 0, pues es cuando la mama es muy densa. Entonces ahí sí es peligroso, porque las mamas densas, por el hecho de tener una mama densa, o sea, muy, muy grande, es un factor de riesgo, ¿verdad? Las mujeres que tienen mamas densas tienen un factor de riesgo más alto de padecer cáncer de mama. Entonces el radiólogo me lo reporta como BRAF 0, significa que no logró ver absolutamente nada. De ahí tenemos las mamas normales, que es BRAF 1 y 2. Si a ustedes la paciente que ya llegó a los 40, se hace la mamografía y tiene BRAF 1 y 2, que se quede tranquila, hay que repetírsela dentro de un año. Pero ya la mamografía BRAF 3 ya es sospechosa, esa se recomienda repetirla a los 3-4 meses o si el médico lo considera, mandarlo a biopsia. Ya la BRAF 4 y 5, esa sí, inmediatamente hay que mandar a hacer biopsia. Y tenemos la BRAF 6, que esa es cuando ya tenemos una biopsia y se manda, y algunos dicen, bueno, ya tengo el diagnóstico, ¿por qué me manda a hacer mamografía? Probablemente porque el médico cirujano necesita las características morfológicas de la lesión para ver primero si es único, porque muchas veces podemos tener, aparte de esa lesión, nódulos, otros nódulos cancerosos. Y aparte de eso también ganglios en la axila. Entonces le da una información al médico cirujano para ver qué tipo de cirugía se va a hacer.
Y a mí me llama mucho la atención también cuando habla acerca de la parte de la axila, porque a veces no solo lo vamos a sentir en la parte de la mama, sino que también podemos tocarnos un poquito más arriba y podemos sentir algún bultito o algo diferente. ¿Cómo lo vamos a ver si está por esta zona, por la zona de la axila, doctor? Eso es algo muy importante. Hay muchos cánceres de mama en donde el foco inicial, el primario, no se desarrolla en la mama. Se desarrolla en la axila, en los ganglios de la axila. Entonces comienza el abultamiento ahí en la axila. Entonces parte del examen mamario que una mujer se tiene que realizar es también la palpación de la axila, ¿verdad? Porque cuando y ese es todavía un poco más complicado porque... Si a mí me hacen la mamografía, no se logra detectar. ¿Cómo no? Hasta la axila. Se logran ver, la parte de la axila se logra ver, ¿verdad? Entonces eso es un punto bien importante porque en axila todavía es un poco más difícil, aunque tenemos una ventaja, en axila es más perceptible, porque una lesión pequeñita de 1 centímetro en la mama puede que no le dé molestias, pero esa misma lesión en axila sí, porque como usted, por el roce del top, entonces usted lo va a notar rapidito y eso sí la va a hacer consultar. Y un nódulo en axila preocupa, incluso creería yo que preocuparía más a una mujer palparse una pelotita ahí. Y eso duelen, ¿verdad? Sí. Acordémonos también que ahí en axila, como tenemos muchos folículos pilosos, ahí sí se pueden formar muchos quistes, ¿verdad? O furunculosis, que es la infección de un folículo por la cuestión de los desodorantes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí pues también se puede dar muy frecuentemente lo que son otro tipo de patologías, pero no por eso vamos a descuidar. Nosotros los oncólogos, por así decirlo, somos mal pensados. Cuando vemos una lesión, lo primero que pensamos es en cáncer, pero tiene una ventaja, que lo descartamos. Claro, en cambio, si yo soy así, no, tranquilo, no se preocupe, eso es un quiste, eso no es nada, eso puede ser peligroso. Prefiero mejor yo ser agresivo y tratar de descartar y no después decirle a la paciente, fíjese que no, aquella lesión que usted tenía sí era cáncer. Entonces, en ese aspecto los oncólogos somos, por así decirlo, bastante jóvenes, entonces todos debemos de estar pendientes. Vaya, es bien importante eso porque la edad es un factor de riesgo. Digamos, las personas o las que están entre los 10 y los 19 años, 20 años, la probabilidad de que le dé un cáncer es sumamente baja. De los 20 a los 30 comienza a aparecer, pero el pico más grande anda entre los 40 a los 60 años. Ahí es el riesgo más alto, puede llegar incluso, solo por el hecho de llegar a esa edad, el riesgo puede llegar hasta un 5%. Y de ahí va bajando el riesgo hasta llegar allá por los 80, 90 años, cuando se equipara a los 10 y 19 años. Pero aún así, nosotros hemos tenido casos de pacientes de 80, 90 años con cáncer, que se maneja totalmente diferente. Lo único que a la edad de 80, 90 años, generalmente estos tumores son muy poco agresivos, son de los poco agresivos cuando aparece a esa edad. Por el contrario, cuando aparece a temprana edad son muy agresivos. Ahora bien, hemos tenido casos de mujeres, yo la paciente más joven que he tenido tiene 22 años, ¿verdad? Y ya con un cáncer muy avanzado, agresivo, incluso metastásico. A esta edad nosotros tenemos que sospechar ya otros factores que están interfiriendo en el desarrollo de esta lesión, que son ya factores más que todo familiares y genéticos, ¿verdad? Porque más que todo los cánceres a temprana edad están más propensos a una herencia, ¿verdad? A una falla genética. Hablemos, doctor, me gustaría conocer de los tratamientos. Probablemente hay más de alguna mujer que ha sido detectada con cáncer de mama y todavía desconoce los tipos de tratamientos que pueden haber, porque casi siempre pensamos en la quimioterapia como tal, y no siempre va a ser necesaria una quimioterapia. No, gracias a Dios a los avances que hay, actualmente el cáncer de mama se puede tipificar de una forma hormonal, de una forma genética, ¿verdad? Entonces los tratamientos varían, ¿verdad? Pero como le digo, si se detecta a etapa temprana, con una cirugía local, no es necesario una mastectomía, el paciente se evitaría pasar a los tratamientos ya más agresivos. Cuando ya tenemos una etapa intermedia, ahí sí. ¿Esos tipos de tratamientos cómo son? Porque a veces nos dicen intravenosa, medicamento tomado. ¿En qué momento el médico determina qué tipo de tratamiento se va a llevar a cabo? Se hace un equipo multidisciplinario en donde está
el oncólogo médico, está el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo y está el radiooncólogo. Entonces discutimos el caso, lo etapificamos, ¿verdad? En la etapificación ahí nosotros hacemos lo que es lo que mencionaba, etapa 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, la etapa 1, ahí decidimos si el paciente va a ser necesario solo cirugía y de ahí su vigilancia. En la etapa 2 y 3, ahí cambia la cosa, porque ahí podemos hacer primero el abordaje quirúrgico y después dar quimio y por último radioterapia. Pero también depende de la edad. Por ejemplo, una paciente de 1 centímetro, cáncer invasivo en la mama, ya etapa 2, porque tiene ganglios, le podemos hacer una cirugía conservadora de mama. Ahora no todo cáncer de mama hay que hacer mastectomía. Bueno, la tendencia actual es hacer cirugías conservadoras, ¿verdad? Entonces pasamos, o si la lesión es muy grande, de 8 centímetros y ya tiene ganglios en la axila, entonces ahí el proceso es comenzar primero con quimioterapia. Se disminuye la carga tumoral, muchas veces se elimina por completo solo con quimioterapia y de ahí se pasa a una cuadrantectomía, una cirugía conservadora y por último la radioterapia. Los tratamientos de quimioterapia ya están establecidos los esquemas en base a la histología, pero estos esquemas muchas veces sí son muy agresivos y los esquemas de quimioterapia pueden dar muchas molestias en cuanto es la caída del cabello, náuseas, vómitos, diarrea, disminución de lo que son las líneas hematológicas. Al hablar de líneas hematológicas estamos hablando de la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas. Muchos pacientes tienen complicaciones graves por la quimioterapia. Incluso hay una entidad que se llama neutropenia febril, que el paciente llega a niveles tan bajos que cualquier infección leve, que a cualquiera la podemos controlar y sin medicamentos, a esta paciente la puede llevar a la muerte. Pero ese es dinámico. O sea, quimio que se da, quimio que se evalúa al paciente. Antes de darle la quimio hay que hacer exámenes y todo eso, para ver si el paciente está en condiciones de recibir la quimioterapia. En cuanto a la radioterapia, que es mi especialidad, la radioterapia quizás de los 3 tratamientos oncológicos, cirugía, quimio y radio, quizás es el que menos complicaciones da al paciente. Van a necesitar radioterapia, casi todos, el 90%. Y dependiendo de la etapa, como le digo, así es las áreas que hay que radiar. Si tenemos ganglios negativos, solo radiamos la mama. Los ganglios de la axila y del cuello no. Ya si tenemos ganglios positivos, tenemos que radiar los ganglios de la axila y los ganglios del cuello. Entonces mi campo de tratamiento se hace más grande, entonces por ende los efectos secundarios son más severos, por así decirlo. Podemos tener dificultad al tragar, podemos tener radiodermitis, que es inflamación de la piel, ¿verdad? Como que las personas fueron a la playa, no se pusieron bronceador y se quemaron. Esa radiodermitis le lleva a dolor, inflamación, ¿verdad? Calor, ¿verdad? Ese tipo de molestias. Pero la radioterapia no le va a dar náuseas, no le va a dar vómitos, no le da diarrea, no le baja las defensas, la paciente no queda contaminada. Ese es un punto bien importante porque hay quienes que piensan que se le dio la radiación y va a andar contaminando de radiación, ¿verdad? Y no, la paciente nomás sale de su sesión de radioterapia, ella puede estar con un bebé, con una paciente embarazada, puede el esposo dormir con ella, que no pasa absolutamente nada, no queda contaminada de radiación. Ok, qué bueno también aclarar todo ese tema porque yo sé que bajo esto hay muchísimas dudas, ¿verdad? Muchos mitos. Y más si ya nos vamos a someter a este tipo de procesos. Doctor, queremos agradecerle por hablar un poco acerca de esto. Yo sé que el tema es bastante amplio, ¿verdad? Y que quisiéramos desmentir ciertas cosas, sobre todo para dar tranquilidad y esperanza respecto a este tema, porque hay muchas mujeres que han podido salir adelante. De eso depende también la actitud, el apoyo de la familia y muchos otros factores. Pero este día es muy importante pues conmemorarlo para recordar la importancia que en nuestras manos está también poder hacer la detección a tiempo. Si también pudiera darnos sus contactos por cualquier duda o consulta que haya quedado todavía en esta entrevista puedan realizar. Sí, me pueden buscar a mi clínica, que es la clínica 5011, el 2263-6127, a mi teléfono personal 7700-9224, o me pueden encontrar en Facebook como Carlos M. Tovar, Radioterapia Oncológica. Y ahí podemos solventar todas sus dudas, me pueden escribir al WhatsApp y ahí escribirles.
Así es, bueno, ahí está, si usted quiere opiniones respecto a este tema. El doctor Carlos Mauricio Tobar, recuerden, él es médico radio-oncólogo, para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, doctor, que tenga buen día. Gracias por la invitación y espero que haya sido provecho para la audiencia. Que así sea. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.